shine down. Whoa, heaven, let your light shine down. Damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando, sintonizando a través de las redes. Damos la gloria a Dios de estar aquí una vez más. Una vez más aquí para hablar de la palabra, hablar, ¿verdad? Con nuestro pastor, Félix Alberto Rivera Ríos. Damos la gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando. Saludamos. Esperamos que esta charla sea de bendición para cada uno de ustedes y sigan sintonizando este canal porque yo sé que viene mucho más por ahí. Ay. Antes de empezar, ¿verdad? Una de las razones que yo empecé a hacer el podcast y todo esto, ¿verdad? Yo primero estaba orando, ¿verdad? Porque me venía una idea de algo de esto, pero algo que me confirmó fue yo entrar a YouTube y verte a ti entrevistando. Ese video fue a Rufino Moya. Y yo lo vi como una confirmación de ¿verdad? Reuní todo, hablé con mi hermano y todo, y ¿verdad? Pudimos, gracias a Dios, Dios permitió empezar. Este es nuestro segundo y para mí es un privilegio estar ahora mismo hablando contigo. Qué tremendo eso. Yo recuerdo cuando hicimos esa entrevista. Yo tenía más o menos la idea de un proyecto similar, pero conlleva tiempo. Yo sé el tiempo que te lleva hacer esto y la dedicación que hay que tener. Así que gloria a Dios que eso funcionó, ¿verdad? Dios lo usó para confirmación. Sí. Para empezar, Félix, nosotros acá te conocemos bien, ¿verdad? Pero hay gente que todavía no conoce un poco de ti. Cuéntanos un poco de ti. Sabemos que naciste aquí, ¿verdad? En Ponce. Yo nací déjame darle un poco para atrás. Mi papá, él empezó a pastorear en el 1982. Tenía 22 años cuando él comenzó el pastorado. Y él estuvo pastoreando en el área de New Jersey. Él es originalmente del pueblo de Atillo, en Puerto Rico. Y él pastoreó en el área de New Jersey hasta el 1988. En el 89, bajo la dirección de Dios, ellos se fueron a pastorear a Tyler, Texas. Y mi mamá estaba en ese momento, estaba embarazada conmigo. Y ellos renunciaron a todo, renunciaron al trabajo, renunciaron a todo. Dejaron la casa y todo lo que tienen allá y se fueron a dedicarse 100% a la obra del Señor. Y ahí nací yo, en Tyler, Texas. Pero no estuve mucho tiempo ahí porque en el 1990 ellos se fueron a pastorear al pueblo de Las Marías en Puerto Rico, la iglesia de Bucarabones. Y ahí entonces nosotros nos quedamos un tiempo en Puerto Rico. Y ahí te criaste acá. Yo estuve acá de Las Marías. Papi se fue a Capay, a Tillo, que él dice que, según él siempre nos cuenta, él dice que ese fue uno de los lugares en donde Dios comenzó a tratar con él de una manera distinta, unas revelaciones que él tuvo con Dios distintas, experiencias de Dios distintas. Él estuvo pastoreando ahí en Capay desde el 90 hasta el 96. Y en el 96 se fue para Detroit, Michigan. Y que inclusive ahora que yo estoy en Chicago, hay unos hermanos de la iglesia que tienen amigos, familiares en Detroit. Y mi papá lo que estuvo fueron 2 años y medio en Detroit. Y todavía es la hora que estas personas recuerdan ese tiempo porque Dios comenzó a hacer unas cosas bien grandes en esa iglesia. Reconstruyeron el templo, la nave, se dieron unas campañas tremendas allí y le pusieron el nombre la iglesia de Detroit, la iglesia de la bendición. Y todavía es la hora que esas personas estaban hablando con estas personas que son de la iglesia y le dijeron, sí,
Él era el pastor de la iglesia La Bendición, lo que estuvo fueron 2 años y medio nada más. Ajá. Y recuerdan eso, pero nosotros estuvimos en Detroit 2 años y medio. Ahí fue donde aprendimos a hablar inglés. Y después de 2 años y medio, mi papá vuelve a Puerto Rico y está en Quebradilla por casi 10 años. Y después de Quebradilla es que él viene a Ponce. So, ya cuando yo llegué a Ponce, yo estaba ya en la universidad. Estaba Ah, estudiando ¿en la en, universidad? sí, estaba estudiando en Mayagüez. Y ahí fue que llegamos aquí a Ponce. Ok. Gloria a Dios. Y esa relación con tu padre y tu madre en ese tiempo fue buena, mala, como tú. Pues hay algo que yo digo que yo siempre digo que Dios va, yo creo que Dios le va a demandar más a los a los a los niños o a los hijos que tuvieron buenos padres, porque a él lo dice, ¿verdad? Que al que se le da mucho, mucho se le pide. Y yo creo que yo tuve la bendición de criarme en un hogar en donde yo lo que conozco es la vida del pastorado, pero y yo creo que esto es un consejo para los padres, especialmente los que están en el ministerio. Yo me crié pensando que el pastorado no era algo tan difícil, porque yo nunca vi a mi papá quejarse. Yo nunca vi a mi papá decirnos algo malo de alguien. Yo me crié pensando que las iglesias que yo iba, los hermanos no tenían, aquí iglesia no hay ningún problema. Porque mi papá nunca hablaba de nada de eso, nunca. Él, cuando llegaba a casa, él era nuestro padre, no era el pastor. Él era nuestro papá y él hacía una separación de los asuntos de la iglesia y los asuntos del hogar. Y nos crió también enseñándonos en la oración y en el ayuno. Yo recuerdo que las actividades de pastores a veces habían en Ebenezer Sidra, a veces habían, yo diría, cientos de pastores. Y nosotros, y quizás algún otro, éramos los únicos niños allí. Todos los demás padres dejaban a sus niños, no sé en dónde, pero nosotros íbamos con él. Y mi papá decía siempre que donde nosotros no cabíamos, él no cabía tampoco. Y nos crió de esa manera, para todos lados. Yo recuerdo que, y ahora que yo soy adulto, yo conozco lo difícil que es. Pues yo recuerdo que él se iba para la viña. Yo sé que acá quizás en el área sur no se conoce mucho lo que era la viña de oración, pero los que nos están viendo que son del área norte de Puerto Rico, en los años 80 y los años 90, saben lo que es la viña de oración. Son los lugares en donde, similar a Manaim, similar a Manaim, era un lugar en donde se usaba para retiro. Y mi papá se iba para allá y se metían en 3-4 días de ayuno, ayunando. Y yo recuerdo que mi mamá nos llevaba allá y nos dejaba con mi papá allí por horas en el día. Y yo ahora solamente puedo pensar lo difícil que tenía que hacer él en un par de días de ayuno, con 2 nenes chiquitos, porque yo y mi hermano éramos pequeños. Pero él nos inculcaba lo que era el buscar a Dios, el separarnos para Dios. Y lamentablemente yo creo que hay muchas personas que piensan, ¿verdad? Yo sé que esto es algo fuerte lo que voy a decir, pero es la verdad. Hay mucha gente que piensa que los hijos son de carga para el ministerio. Y yo no sé si mi papá lo llegó a pensar porque yo no estaba en la mente de él, ¿verdad? No estaba tampoco en la vida de él, pero nunca lo demostró. Nunca demostró que nosotros fuimos de carga para él y carga para el ministerio. Al contrario, nos enseñó y es por esas experiencias que nosotros tuvimos que nos marcaron más adelante cuando tuvimos lucha y batalla. Fue de ayuda para... Sí, fue de ayuda, fue una ayuda tremenda. Gloria a Dios. Entonces, quisiera saber, ¿verdad? Estamos en la campaña de jóvenes que es titulada Encuentro.
Y quisiera saber un encuentro que tú hayas tenido especial para tu vida con el Señor. Mira, yo diría que lo que marcó la diferencia en mí, eh, yo, yo a veces digo que mucha gente intenta pintar la, las experiencias con Dios y su vida con Dios, intentan como que exagerar para crear una impresión, como para motivar a alguien. Y mucha gente se pone a escuchar las experiencias que la gente tiene y dicen, wow, yo jamás podré hacer eso, jamás podré llegar a eso, porque están contando la experiencia solamente hablando de lo positivo, pero nunca hablando de lo negativo. Y mucha gente que nos está escuchando, que nos está viendo, está pasando lo negativo ahora. Se están viendo en una forma que ellos no pueden alcanzar el propósito de Dios, no pueden llegar, lo ven tan lejos. Y así me encontraba yo, nacido y criado en la iglesia, hijo de pastor, me encontraba lejos, por muchas situaciones. No culpa de, no por culpa de algo que mis padres hayan hecho, han enseñado, simplemente por decisiones que uno toma. Yo recuerdo que un día yo estaba en la sala y mi mamá tenía un libro y el libro lo escribió Leonard Ravenhill, un predicador inglés que estuvo en los Estados Unidos desde los años 50. Inclusive él fue una de las inspiraciones para David Wilkerson. Que mucha gente ha escuchado de David Wilkerson y no ha escuchado de Leonard Ravenhill. Pero Leonard fue inspiración, el pastor Leonard fue inspiración para el pastor David. Y mi mamá tenía un libro en casa que era del avivamiento. El título era así, avivamiento. ¿Por qué no llega el avivamiento? Era el título. Y yo en ese tiempo trabajaba de noche y era tarde. Llegué a casa como a la medianoche. Me senté, yo recuerdo que me senté en la sala y quería, no sé, iba a hacer lo que normalmente cualquier joven tibio hace, que llega a la casa y agarra el teléfono o prende para ver una película. Televisor. Eso es lo que un joven tibio hace, ¿verdad? Iba a hacer eso. Pero vi el libro y yo siempre no tenía un hábito fuerte de leer, pero siempre leía. En ese tiempo no tenía un hábito fuerte de leer, pero siempre leía. Y agarré el libro y empecé a leerlo. El libro era chiquito. Tenía era un tamaño, el tamaño es como así. Y eran como 100 páginas. Y empecé a leerlo. Y él comenzó a hablar de la oración. Él decía en el libro que la oración es la cenicienta del avivamiento. Y después que yo terminé ese libro, me impactó tanto. Fui impactado y busqué un mensaje de él. Y ya, cuando terminé de leer el libro, eran como las 2:30 de la mañana. Y terminé de leer el libro y me puse a escuchar un mensaje de él. Y el mensaje de él creó una convicción bien fuerte en mi corazón. Yo decía, yo tengo que cambiar algo tiene que cambiar en mí. Yo no puedo seguir así. Porque, ¿cómo Dios me va a usar de esta manera? ¿Cómo Dios va a hacer algo en mi vida de esta manera? Yo no puedo seguir así. Y me quedé con eso después de leer el mensaje, era un ratito. Y me acosté a dormir. Al otro día me desperté, fui al trabajo. Salí del trabajo ese mismo día y llegué a casa y me senté a leer el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y lo leí completo, desde el primer capítulo hasta el capítulo 21. Me tomó como hora y pico, hora y 40 minutos, algo así. Terminé de leerlo y cuando terminé de leerlo, que me voy a arrodillar a orar, siento algo en el corazón que me dice, vuelva a leerlo. Y me senté, volví y lo leí completo de nuevo. Fue como 1 hora y 40 minutos más. Terminé y
Cuando terminé, escucho la voz que me dice, vuelve y léelo de nuevo. Ya lo voy a leer la tercera vez. Lo leí 1 hora y 40 minutos más. Cuando miré el reloj ya eran como las 5 de la mañana, cuando estaba terminando. Y ahí me tiró a leer en la sala. Y cuando estoy orando en la sala es la primera vez que yo escucho la voz de Dios audible. Y yo escuché la voz que me decía, apártate de todo lo electrónico y de la televisión. Y eso fue lo único que me dijo. Y como era la voz del Espíritu, creó una convicción bien fuerte en mi corazón. Y yo recuerdo que, como todo, uno tiene un encuentro, comienzan a pasar los días y el encuentro se olvida. Y yo recuerdo que pasaron un par de días y volví a sentarme en el mismo lugar donde me sentaba cuando llegaba de trabajar tarde. Y me senté y yo dije, no tengo nada que hacer, me voy a sentar a ver una película. Y yo recuerdo cuando prendí la película, yo sentí como si hubiera cometido el pecado más grave. Me sentía tan y tan terrible. Para mí yo era como si hubiese, no sé, yo no sé cómo se siente, ¿verdad? Cometer un pecado grave, un crimen o algo así, pero yo sentía que había cometido el crimen peor y que me iba a ir para el infierno y que no había perdón para mi vida. Y estuve así como por 1 hora y pico, sintiéndome así. Yo lloraba y decía, Señor, perdóname porque desobedecí. Y no se iba. Y no fue como hasta para que pasaron horas que vine a sentir el perdón de Dios y dije, no vuelvo. Y esa fue la última vez. Oh, gloria a Dios. Y ese fue el encuentro. Gloria a Dios. Impresionante realmente. ¿Verdad? En nuestra juventud, yo empecé a ser joven hace poco, pero en la juventud hay momentos, ¿verdad? Que uno tiene que depender de Dios completamente porque hay decisiones, ¿verdad? Que uno las toma y es por siempre. Uno toma una decisión y es para toda tu vida. Y tengo aquí una pregunta que, un momento en tu juventud que dependiste completamente de Dios. Yo digo que yo quizás no sea el mejor, ¿verdad? El mejor testimonio, porque padre, yo cometí un montón de errores. No cometí muchos errores en la juventud, yo por lo menos cometí muchos errores que yo sé que si ahora uno reflexionando para atrás, porque los errores nos enseñan, y eso es bueno, pero también traen consecuencias. Eso es lo que la gente no habla, pero todo, la Biblia no miente. El libro de Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dios perdona, Dios restaura, pero vienen consecuencias. Cada acción tiene su consecuencia. Cada acción tiene su consecuencia. Y te van a venir Sea consecuencias. buena o mala. Sí. Todo lo que tú haces, Dios perdona. Viene el perdón de Dios. Por la consecuencia está. Pero viene la consecuencia. Te va a llegar. Y es lo que la gente a veces batalla con la consecuencia y se desanima, pero el libro de Hebreos dice que tenemos que soportar la disciplina del Señor. Y muchas veces la disciplina del Señor es la consecuencia de nuestra acción. Yo creo que un momento que yo tuve que depender mucho de Dios en mi juventud fue en este proceso cuando Dios comenzó a tratar conmigo. Aunque el Espíritu Santo transforma, perdona y restaura, nuestro carácter no cambia de la noche a la mañana. Nuestras costumbres no cambian de la noche a la mañana. Y yo tuve que batallar con una serie de cosas que yo tenía por costumbre que no eran según el agrado del Señor. Yo te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de esto fue el celular. Y todo lo que hay en el celular. Los juegos. Cuando uno está buscando al Señor, cuando Dios está llevando una oración, uno está llevando el ayuno, hay una batalla
en el cuerpo. Hay una batalla en el mundo espiritual donde el enemigo nos quiere que uno alcance esto y el enemigo se usa de todo lo que el mundo ha creado. Los juegos, la internet, las películas. Él se usa de todo esto para distraernos y sacarnos de ahí. Y yo recuerdo que en un momento dado de mi vida que dentro de mí yo sentía el deseo de orar, sentía el deseo de buscar al Señor, pero llegaba a lo que nosotros llamamos como el aburrimiento. Nosotros le decimos así, los jóvenes le dicen así, que estoy aburrido. Estoy aburrido. Porque nosotros decimos, ¿verdad? Cuando uno no estudia todo el tiempo. Uno estudia ciertas horas. Así en la universidad uno agarra 15 créditos. 15 créditos no te mantienen ocupados 7 días. Y la iglesia es ciertos días. Hay días entre medio y hay tiempo entre medio que uno dice, pues, ¿qué voy a hacer? Yo creo que esta es la batalla de muchos jóvenes. ¿Qué voy a hacer en este tiempo? Yo no puedo estar orando todo el tiempo. Yo no voy a estar leyendo la Biblia todo el tiempo. Es imposible. ¿Qué más voy a hacer? Pues está el teléfono, está el celular, están las redes sociales. Y eso es lo que el enemigo usa para... Todo comenzó con un proceso, con un pensamiento altruista, en donde era por un bien, pero una vez que te cautiva el mundo y lo que hay en el mundo, comienza a cambiar tu mente, comienza a bajar la oración y tú predicas y tú te llegas a las otras personas y todo pasa bien y tú ves que como quiera, aunque quizás no oras lo que oraba antes, aunque quizás no lees la palabra lo que la leía antes, aunque quizás no ayudaba lo que ayunaba antes, con todo esto tú predicas y con todo esto la gente dice, oh wow, qué tremendo mensaje. Y uno comienza a depender más de los resultados que de lo que lleva a los resultados. Y yo me encontré en un proceso así en mi vida, en donde sí, yo estaba en la iglesia, sí, yo estaba al frente, sí, yo quizás de alguna manera, porque era la palabra, no sé, Dios usaba, pero mi vida y las decisiones y el rumbo que yo iba no era el mejor. En donde hoy que uno llega, ¿verdad?, a un punto de su vida donde uno entiende ciertas cosas mejores, sabía que habían decisiones, cosas en mi vida que no eran, iban a impedir que yo llegara al proceso de Dios. Sí, yo había entregado, ya yo no veía televisión, ya yo no veía series y eso, pero hay más cosas en el teléfono, ¿verdad? Sí. Hay juegos, lo que nosotros llamamos jueguitos, un jueguito ahí, jugarlo. Y esto estaba impidiendo mi tiempo de oración con el Señor. Y yo, cuando entregué ciertas partes de mi vida, y vino ese momento de lucha, ese momento en donde las consecuencias de las acciones comienzan algunas a verse y uno comienza a desesperarse, ahí fue que yo tuve que tirarme y depender completamente de Dios. Y ahí yo comencé a aprender lo que era clamar a Dios. Donde yo a veces salía de trabajar y yo decía, espérate, yo no puedo ir para casa ahora. Yo tengo que ir para el templo y tirarme entre la presencia de Dios y clamar. Y mucha gente piensa que uno es llevado a hacer eso por quizás algún acto de fe o por quizás algún acto de que uno sea distinto, ¿no? Lo que me llevaba a hacer eso era que yo sabía que si no lo hacía me iba a dar por vencido.
Y esto no es darme por vencido de la iglesia. Esto no era apartarme. Es darse por vencido de lo que Dios había hablado con uno. De la oración que requiere. Del tiempo de ayuno que nosotros necesitamos. No que Dios requiera, es que nosotros necesitamos. Y ese anhelo que había en mí a través además de ciertas cosas que estaban pasando en este tiempo, me llevó a depender completamente de Dios, donde yo me tiraba en el altar y yo decía, Señor, si no haces algo hoy, yo creo que yo mañana no llego, porque es algo que es difícil de explicar, que según tú vas avanzando en tu escala con Dios, en tu relación con Dios, pecado es pecado. ¿No? El pecado es pecado y el pecado aparta, no importa el nivel. Nosotros como seres humanos nos acostumbramos a la ley terrenal, en donde hay ciertos pecados que llevan ciertas condenas. Por ejemplo, alguien mata a alguien, pues cadena perpetua. Pero alguien robó $5 en la tienda, quizás los cargos no pasen nada porque eran $5 nada más. Pero con Dios pecado es pecado. Se acabó. Pecado condena. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y según uno avanza con Dios, uno comienza a ver el pecado más. Y el pecado produce miseria, como dice la Escritura. Y fue ese producir de miseria que yo sentía en mi corazón que me llevaba a acercarme a Dios y a depender de Él. Y llegar a un punto donde decía, Señor, solamente dependo de tu gracia. Y quizás alguien, ¿verdad?, escuchando esto diga, pero tú no estabas usando droga, pero tú no estabas en el mundo, tú no estabas apartado, ¿no? ¿Verdad? Eso no estaba pasando, pero pecado es pecado. El no hacer, el no escuchar la voz del Espíritu, no escuchar la voz de Dios, esto es desobediencia, se constituye pecado. Y Samuel dice que en primera de Samuel, cuando le hablas a Saúl, le dice que el pecado de la desobediencia es como la hechicería y la obstinación como la idolatría. Entonces, desobediencia es algo terrible si lo miramos en ese contexto. Y eso me llevó a depender de Dios. Y dependiendo de Dios fue que yo pude comenzar a escuchar poco a poco la voz del Espíritu guiándome en ciertas decisiones en mi vida. Gloria a Dios. Damos la gloria a Dios. Entonces, todo esto pasó tú estando en la universidad y trabajando luego. Esto es luego. Yo estudio en la universidad en Mayagüez hasta el 2010, no termino la universidad. Después estuve por un año en un coffee shop. Ahí Dios trató conmigo en la parte de la finanza. Dios trató conmigo en ese coffee shop, unas experiencias tremendas que tuve, pero solamente en el área de la finanza, en esa área nada más. Y después de ahí comencé a trabajar en el 2011 en una compañía en Ponce. Y después estuve trabajando en Mayagüez, en esa misma compañía. Después estuve en Ponce. Y en esa transición de Ponce, en Ponce, esto fue como para el año 2013, ahí fue donde yo pasé este proceso de depender de Dios. 2013, 2014, 2015. Okay. ¿Y cómo llegaste luego todo eso a pastorear en Chicago? Todo esta Wow, eso es largo. En el año 2015, disculpen, no, en el 2016. En 2016 yo me fui para Maryland. Y cuando yo llegué a Maryland estaba solo, no había nadie de mi familia, gente que yo conociera. Y yo estuve congregándome en una iglesia por un tiempo, más de un año. Y yo recuerdo que el
pastor en esta iglesia, alguien que amamos mucho, Dios lo usaba, tremendo pastor. Y un hombre de oración, un hombre de ayuno. Estuve un tiempo en esa iglesia, trabajando, ayudando en lo que podíamos. Es la primera vez que yo estoy en un lugar donde mi papá no era el pastor. La primera vez. Yo siempre había estado en lugares donde mi papá era el pastor. Esta es la primera vez que yo iba a una iglesia donde mi papá no era el pastor, pero yo creo que yo trabajé igual, y intenté ayudar al pastor en todo, hacerme la mano derecha del pastor, lo que él necesitaba, yo estaba ahí, y decirle eso. Pero al final comenzaron a pasar ciertas cosas, no en un ámbito personal, sino era en un ámbito doctrinal. Y un día yo llego a la iglesia y trajeron un predicador, y algo que había estado en discusión, que es un tema bien sensible, es el tema del bautismo del Espíritu Santo. Y se estaba discutiendo. Yo había dado unas clases de la importancia del bautismo del Espíritu Santo y lo necesario que era, y la señal de hablar en nuevas lenguas, que eso es una doctrina que es bien atacada hoy, en donde mucha gente dice que el hablar en lengua no es la señal del bautismo del Espíritu Santo, cuando todos los casos, no todos los casos, pero 3 casos en la Escritura en donde habla del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Vuelvo y digo, no es todos los casos, sino en 3 casos específicos. Cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, rápido hablaron en nuevas lenguas. Esto lo vemos en Hechos 2, lo vemos también en Hechos 10, en el caso de Pedro, cuando fue a predicarle por primera vez a los gentiles con Cornelio, y lo vemos en Hechos 19 cuando el apóstol Pablo va a los Éfesos. Y yo había dado una serie de clases respecto a esto, porque en esa iglesia había mucha gente. Cuando digo mucha gente, en cuestión de porcentaje, había mucha gente que no había recibido el bautismo del Espíritu Santo con señal de hablar en nuevas lenguas. Y esto creó cierta discusión, porque mucha gente cuando nos recibe, ¿verdad?, que aunque Dios da el Espíritu Santo, Él lo da según su voluntad. Es que Dios da, nosotros no podemos cuestionar lo que Dios hace, pero mucha gente cuando no lo recibe, pues llega a la conclusión de que es que no lo necesito. Y esa polémica, donde no había ocurrido frente a mí, pero mucha gente estaba diciendo de que no es así, de que el hablar en nuevas lenguas no es la señal. Y dentro de esa polémica vino un predicador a predicar a la iglesia, y este predicador, que es de Puerto Rico, él llegó y se paró en el altar y él dijo, no, mucha gente dice que el hablar en nuevas lenguas es la señal del bautismo del Espíritu Santo, pero eso es mentira. Eso no es así, porque hay un montón de gente que hablan en lengua y son pecadores, y hay un montón de gente que no habla en lengua y Dios lo usa, y pueden ser pastores y pueden ser todo. El hablar en lengua no es necesario. Y cuando él dijo eso, todo el mundo se paró a aplaudir. Y yo dentro de mí sentí como, pero ¿qué es esto? Porque esto no fue esta no es la experiencia que yo he vivido. Porque hay cosas que nosotros vemos en la palabra y las entendemos, pero cuando lo que hay en la palabra se convierte parte de una vivencia nuestra, de una experiencia nuestra. Esto es lo importante de esta campaña, de este lema, avivamiento,
Porque cuando hay un impacto, una experiencia, un encuentro, ¿verdad? Que el lema es encuentro. Cuando hay un encuentro, el encuentro le abre los ojos a uno a lo que dice la Escritura, confirma lo que está en la Escritura. Pero yo había tenido ese encuentro. Yo había visto por experiencia y por lo que me habían contado lo que produce el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el hablar de nuevas lenguas en medio de la iglesia, los dones del Espíritu dentro de la iglesia. Yo había visto esto y yo decía, esto no es posible que se esté predicando, pues se está enseñando. Sentí una convicción terrible, un dolor terrible en mi corazón. Y mira, yo te soy sincero, a mí nadie nunca me profetizó, tú vas a ser pastor. Nunca. Sí me decían, tú vas a ser predicador, Dios te va a usar, siempre decían eso, pero nunca me dijeron, tú vas a ser pastor. Nunca a mí nadie me dijo nada de pastorado. No era que no era que alguien me había dicho, tú vas a ser pastor. Nada. Más, había una convicción. Ya yo conocía el ministerio, restauración, ya yo había hablado. Y yo dije dentro de mi espérate, yo estoy en un lugar donde no hay nada, no hay nadie. No conseguía una iglesia. Yo estaba casado y yo le dije a mi esposa, a ver, vamos a empezar una iglesia. Si no hay nada, vamos a empezar nosotros. Y ahí fue que llegamos. Así empezó el pastorado. Ok. Entonces, en cuestión del bautismo del Espíritu Santo, hay mucha gente que recibe el danzar, pero no al momento recibe las nuevas lenguas. ¿Esto quiere decir que todavía no han recibido el bautismo? ¿O sí? So, yo creo que es una buena pregunta y yo creo que es un tema bien complejo que requiere un video solamente para hablar de esto. Pero, ¿qué es lo que Jesús dice? Jesús dice en el libro de Juan, y no quiero dar citas bíblicas para que alguien también lo lea, pero Jesús habla en el libro de Juan, no sé si a alguien se le hace más fácil buscarlo que no recuerdo exactamente el capítulo, pero en el libro de Juan, Jesús habla está hablando en el templo, y él dice que los que crean en mí, río de agua viva correrán por todo su ser. Está en el libro de Juan, conseguimos la cita en un segundo. Sí, lo entiendo. El que cree en mí, ríos de agua viva correrán. Juan 7:38. Juan 7:38, Jesús habla. Ahí. En Juan 7:38 Jesús habla que son ríos de agua viva. Entonces, esto hablaba del Espíritu Santo. Y yo creo, esto es una convicción personal que yo creo que existe un miedo. Porque cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, la Biblia dice que ¿cuál es el único pecado que no tiene perdón ni inextensible en el venidero? La blasfemia, ¿verdad? Contra el Espíritu Santo. Y cuando se habla de la persona del Espíritu Santo, pues la gente le da miedo. Inclusive cuando hablamos de estos temas, yo estoy seguro que hay gente que el corazón le brinca para arriba. Esto es un tema bien sensible. Es a raíz de esto. Y es a raíz de esto que Dios no obliga a nadie. Nosotros tenemos un libre albedrío. No es que el Espíritu Santo se apodera de alguien y lo obliga a hacer algo. No. Tiene que haber una fe, tiene que haber una creencia, una convicción. Y uno permitirlo. Entonces, yo recuerdo que cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo recibí por decirlo así, los ríos de agua viva, lo recibí a los 8 años. Yo tenía 8 años y llegó un día, yo llegué a casa
y yo quería orar. Yo recuerdo como ahora, yo estaba orando por mis tíos. Mi papá siempre nos enseñó a orar, que oráramos por nuestros tíos. Que Dios salvara a nuestros tíos, uno por uno. Nos enseñaba a orar por ellos, por todos nuestros tíos. Y yo recuerdo que yo estaba orando por mis tíos, yo comencé a llorar. Y a llorar bien duro, a llorar bien duro. Y estuve como 2 horas llorando. Con 8 años, 2 horas llorando. Y en una, yo recuerdo que mi mamá viene, se arrodilla al lado mío, empieza a orar por mí y dice, Señor, séllalo, que me empieza a orar, séllalo con tu Espíritu Santo. Y mientras me estaba haciendo esa oración, yo sentí que algo sobrevino sobre mí, yo comencé a brincar, yo comencé a correr, pero no hablé nueva lengua. Yo brincaba, yo corría de lado a lado, yo tenía 8 años, era un niño. Y no fue hasta lo que yo tenía 12 años que nosotros estábamos en Puerto Rico. En ese tiempo mi papá estaba en transición de Estados Unidos a Puerto Rico nuevamente. Y en lo que él arreglaba unas cosas, nosotros nos quedamos en casa de mi tía por 2 semanas, yo y mi hermano. Una tía que era el único lugar donde mi papá nos dejaba, era ahí, con esa tía. Y eran 3 tías que vivían una al lado de la otra. Okay. Nosotros nos quedábamos con la tía del medio, que inclusive ayer yo estaba visitando a mi tío, que está hospitalizado, que era en aquel tiempo el esposo de mi tía, todavía. Ellos no se han divorciado, aunque no viven juntos, pero él es su esposo y yo estaba ahí. Y cuando estábamos ahí, había como un resurgir, un mover del Espíritu Santo. Habían evangelistas. Yo sé que muchos de ustedes conocen y saben quién es Gabito Rodríguez. Sí. Gabito tenía como 20 años en aquel tiempo. Y Dios lo está usando. Y nosotros, y él dio varias campañas allá arriba en Maricao. En Maricao, Las Marías. Y en una de esas campañas yo comencé a hablar en nuevas lenguas. Pero yo recuerdo que yo comencé a hablar porque todo el mundo estaba hablando en nuevas lenguas. Y yo era el único que no estaba hablando. Ya los amigos míos, los demás jóvenes, todos hablaban en nuevas lenguas. Yo llegué en medio de ese avivamiento. Y ya todos ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y todos estaban hablando en nuevas lenguas. Y yo era el único. Pues yo tengo que hablar en nuevas lenguas también. Imagínate, tenía una fe para buscarlo. Por eso es que yo digo que se contagia. Mientras más personas estén, más personas lo van a hacer. Porque la fe se aumenta. Y hablo todo esto para llegar al punto que más adelante yo llegué a una edad. Yo digo que cuando uno está en esa edad de los 14, 15 años, todo le da vergüenza a uno. Todo le da vergüenza a uno. Y más si uno llega a un lugar en donde no hay este mover, este resurgir. Y nosotros estábamos en una iglesia en donde el poder de Dios se manifestaba, pero la mayoría de los jóvenes no eran bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué tú crees que pasa? Eso se contagia. Ella no me atrevía. La gente brincaba y yo me quedaba como que aguantándome porque no quería. Porque me daba vergüenza por los demás. Y hay gente diría, pero te estabas avergonzando, es la verdad. Hay que hablar, como dicen en Puerto Rico, hay que hablar la realidad. Y esa será la verdad. Me daba vergüenza. Yo no me atrevía. Y eso pasó por tiempo, no fue hasta ya en Clausel. Ya cuando estábamos. Pues sí, hablando me da vergüenza y no fue hasta que yo llegué acá en Ponce. Mira, estamos hablando que yo tenía, me pasaron años, ya habían también pasado un par de años en Ponce. No fue hasta, yo recuerdo una campaña que se dio donde yo sentí la convicción del Espíritu Santo y recibí un renuevo del Espíritu y volví de nuevo a hablar en nuevas lenguas, a brincar, a saltar. Pero pasó un tiempo donde yo levantaba la mano que tenía el bautismo del Espíritu Santo, pero
no lo experimentaba, no lo usaba, y de ese tiempo en adelante se fue el miedo, se fue el temor. Entonces, yo digo todo esto y esa experiencia para decir que a mucha gente le da miedo, le da temor, y el Espíritu Santo quiere llenarlo, y sienten que algo le viene a la garganta, y sienten que la lengua se les quiere ir y quieren brincar, pero comienzan a decir, son cosas mías. Ay, sí son cosas mías. Ay, y si blasfemo. Comienzan a pensar así, el enemigo se aprovecha. El enemigo se aprovecha, y por eso hay mucha gente que no recibe y se queda en ese estado, ¿verdad? No es porque Dios nos quiera, sino es porque hay un miedo, como había en mí. En mí había un miedo, aunque ya lo había recibido, pero había un miedo. Y por mí era más por vergüenza, lamentablemente. Lo digo para vergüenza mía hoy, pero en aquel tiempo era más por vergüenza. Entonces, sí, llega la gente brinca, la gente salta porque siente los ríos de agua viva, y ahí está en ese proceso de recibir. Y muchas veces es seré yo, me vienen, porque yo creo que el que nunca ha recibido el bautismo del Espíritu Santo solamente tiene una expectativa de cómo sería. Y si nosotros entrevistamos a alguien que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, te digo que ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué tú piensas que va a pasar? Ahí él puede comenzar, no, yo pienso que yo voy a perder el control, que no voy a hacer nada, que no voy a ser yo. Pero no es así. Hay casos que ocurre así. Hay casos que gente lo expresa así. Pero no es así, porque si fuera así, entonces, ¿dónde queda mi voluntad? ¿Verdad? Yo sigo teniendo una voluntad. Y esto lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Que el espíritu se sujeta al profeta. Lo mismo viene con los dones. Puede que alguien sienta que tiene que darle una palabra a alguien, tiene que darle una profecía, pero no se atreve a hacerlo. Dios no le va a decir, no, tienes que hacerlo, arranca, vete. Te voy a quitar el control, como si fuera un juego electrónico, que te voy a quitar el user y te voy a poner un user y tú vas y lo voy a hacer por ti. No funciona así. Entonces el que no ha recibido simplemente lo que tiene es una teoría. Y la teoría es, pues yo pienso que va a pasar así. Y ese es el problema, la teoría. Porque gran parte de las veces la teoría está mal. Porque no ocurre como nosotros pensamos. La fe, Romano, en uno de los versículos centrales de la Escritura, Romanos 1:16, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, también en otra parte dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces recibir el bautismo del Espíritu Santo lleva fe. Y la fe tiene que ser creer lo que no se ve. Tener una convicción de algo que yo no tengo certeza de. Y yo tengo que entender que si mi fe tiene que entenderle, yo tengo el Espíritu Santo. Una vez que yo me convertí, acepté al Señor, yo fui sellado con el Espíritu Santo. Salvación. Tenemos el Espíritu Santo. Ya yo tengo el Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, el enemigo puede poner pensamientos en mi mente, pero no puede poseer mi mente. Él puede bombardear, mas no puede poseer porque está el Espíritu Santo. Entonces, lo que me viene a mí, a mi garganta, de yo hablar, este lenguaje extraño que está queriendo venir, pero yo tengo incertidumbre de, mi fe es que proviene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en mí. El apóstol Pablo dice, yo hablo más lenguas que cualquiera, porque él tenía la fe y la convicción que el Espíritu Santo estaba en él y él podía hablar en nuevas lenguas. A veces gente ve a personas que, ¿verdad? Yo he estado con personas que tú estás caminando con ellos y de repente rompen a hablar en nuevas lenguas y uno dice, rayo, deja ponerme en comunión, no sé qué hacer ahora, porque está hablando en nuevas lenguas. Pero eso es una fe
de que el Espíritu Santo está en mí en todo momento. Pablo dice a los tesalonicenses, orar sin cesar. ¿Y orar sin cesar qué es? Todo tiempo. Orar sin cesar es, tú estás caminando, tú estás en la cocina, tú estás en el trabajo, tú estás ahí haciendo las cosas en el trabajo y tú estás, Señor, toma control, y ahí está el Espíritu Santo y viene una nueva lengua. Tú hablando ahí en el Espíritu, intercediendo. Pero si el Espíritu Santo está en mí, ¿quién es el que lo va a hacer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Ya si una persona, ¿verdad?, está en territorio, está practicando una vida de pecado, está constantemente en pecado, no se arrepiente, no pide perdón, pues ahí podemos decir que no es el Espíritu Santo. Pero si es una persona que está buscando, que quiere a Dios, que ama a Dios, ¿quién está ahí? Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que quiere usarlo? El Espíritu Santo. Tiene que echar fuera el miedo. Y, ¿verdad?, para los más jovencitos, tiene que dejar la vergüenza a un lado. Olvídate de la muchacha, olvídate de la joven, que si me va a ver brincando aquí como un loco, que de esto, que vergüenza. Eso pasa. Eso pasa. Yo salgo brincando aquí, ¿qué van a pensar de mí? Sí, van a decir que estoy loco, pero olvídate de eso. Por eso yo digo que mientras es importante, y por eso este lema de la campaña de un encuentro para todos los jóvenes es importante, porque mientras más jóvenes sean llenos, ya yo estaba en un sitio que yo era el único que no. Tengo que hacerlo yo. Si soy el único, todas las demás jovencitas, jovencitos, brincando, danzando, yo era el único que no lo hacía. Señor, haz algo, porque yo tengo que hacerlo también. Y yo creo que esa es la dificultad hoy de muchos jóvenes. Yo sé que hay muchos jóvenes que van a escuchar esto y van a verlo, es que se encuentran en un ambiente en donde es una excepción, es una mayoría. De hablar en lenguas y de brincar y de hablar en lenguas a todo lo que da y de vivir una vida de santidad y de guardarme para Dios y de meterme en la palabra y de dejar el pecado. Ya generaciones que nos antecedieron a nosotros, esto era la mayoría, donde había muchos jóvenes que hacían esto. Hoy en día son pocos los que lo hacen y yo sé que se hace difícil ser el único, ser quizás la minoría, pero si tú lo haces el tuyo, el que está al lado tuyo, lo hace tu compañero, lo hace tu hermano, ese fuego sigue impartiéndose, quizás hoy son 20, quizás mañana son 40, después son 80, después son 100, después son 200, y ahí se sigue aumentando el número. Pero tiene que empezar con uno. Uno tiene que tener la fe de decir, el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo está operando en mí, voy a hacerlo. Esa yo creo que son, ¿verdad? Yo sé que hablé muchas cosas, pero esa yo creo que esa es para irme a la pregunta original. Los ríos de agua viva llegan, la gente corre, la gente danza y está en espera de que las lenguas sean sueltas en él. O sea, hay que seguir buscándola. Hay que seguir buscando y ser valiente, hacerlo. Si viene, amén. Bien. Entonces yo tengo otra pregunta, ¿verdad? Que es cómo se puede explicar que Dios, ¿verdad? Dios es uno, pero está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una Trinidad. Sí, también, muy buena pregunta. Yo especialmente en Estados Unidos, no sé si aquí en Puerto Rico sea algo fuerte, pero en Estados Unidos es fuerte el unicismo, Sí. en donde es un solo Dios. Lo primero que yo entiendo es que la Escritura es verdad. Y Deuteronomio 29:29 dice, a buscarlo aquí para leerlo exactamente de la Escritura. Me acuerdo, Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Moisés? Moisés está diciendo que hay cosas que son secretas,
que nos son reveladas. Hay cosas que nosotros no vamos a entender, no vamos a comprender el misterio, que quizás por nuestra incapacidad humana ante un Dios perfecto, Imposible. ¿sí? Porque si nosotros entendiéramos a Dios, Dios no fuera Dios. Porque quiere decir que Dios estuviera a nuestro nivel y Él no fuera Dios. Muchas veces encajamos a Dios, ponemos Sí. a Dios en una caja. Sí. No sale de... Y Él no es Dios entonces, ¿verdad? Ujú. Dios es Dios porque está por encima de nosotros. Y porque yo no puedo explicarlo, eso hace ver, Lo eso con- confirma ¿Qué les dio? de que Él es Dios, ¿verdad? Entonces, hay cosas en la Biblia que nosotros no vamos a entender, pero yo entendemos que la Biblia es real. Entonces, ¿por qué yo sé que el unicismo es falso? Por muchas cosas. Una de ellas es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Entonces, si Dios fuera uno, ¿cómo Él se va a enviar Él mismo? Ujú. ¿Verdad? Sí. No Si dice. fuera uno, Él no se envía, él va. Ujú. Pero a ti te envía a alguien, te envía a ti. Alguien distinto a ti te envía a ti. Entonces, este versículo, que es un versículo clave, central, que muchos los conocen, confirma la Trinidad. Confirma de que alguien envió al Hijo. Y el Hijo es distinto al Padre. Muchos versos hace bien difícil que los unicistas los explican, pero los explican de una manera irracional. Jesús en la cruz del Calvario dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Estaría Jesús hablándose él mismo? No. No se confirma y es difícil confirmar, explicar sin entrar a una manera, ¿verdad?, filosófica. Es difícil nosotros explicar con exactitud que alguien entienda la Trinidad, a menos de decir que la palabra es real, que son tres distintas personas, que los vemos, que en el Antiguo Testamento, cuando Dios está hablando, habla en plural, dice hagamos, no dice voy a hacer, sino dice hagamos, lo dice en una manera plural. Y alguien dice, pero la palabra Trinidad no se encuentra en la Escritura. Hay muchas palabras que nosotros usamos que no se encuentran, pero están implícitas a través de la Escritura. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, vemos la Trinidad manifestada. El Padre dice, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Eso nosotros lo vemos. Y los unicistas dan una explicación para esto, buscan dar una explicación para esto, pero si tomamos la Biblia literal, como está escrita, ¿qué vemos? Vemos tres personas distintas, con tres personalidades distintas, pero son uno. Yo creo que el matrimonio es algo que nosotros podemos, no que sea igual, porque no es igual, pero podemos verlo como una correlación donde el esposo, el hombre y la mujer vienen a ser una sola carne, aunque son dos personas distintas. Y sabemos que nosotros somos materia, ¿verdad? Somos de carne y hueso, que el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son espíritus. Solamente que Jesús tomó una forma de carne para salvar al hombre, pero su naturaleza, su persona es espíritu, eso que es distinto a nosotros. Y esto nosotros lo vamos a entender, lo vamos a comprender cuando Cristo nos venga a buscar y ahí le conozcamos al Padre, conozcamos al Hijo y conozcamos al Espíritu Santo, tal y como ellos son. Mientras tanto, lo que podemos es hablar filosóficamente lo que yo creo, lo que yo pienso, pero creo que eso no viene al caso. Lo que viene al caso es lo que dice la palabra, lo que yo entiendo por la Escritura, que yo creo que la Escritura es su palabra y es verdad, y que esta enseñanza que nos intentan decir que esto de especialmente a nosotros los pentecostales, porque es en el movimiento pentecostal que hay la diferencia del unicismo y que nos vienen a decirle que esto son cosas del catolicismo. No, esto fue antes de que el catolicismo llegara, ¿verdad? Ya en el siglo II, siglo III se estaba hablando sobre la Trinidad, ¿sí? Y lo vemos en la Escritura, Sí. lo vemos.
Gloria a Dios. Entonces, por último, último amor. ¿Qué te viene a la cabeza cuando te digo la palabra iglesia? Cuando hablamos iglesia, hablamos de lo que me viene a la mente es el cuerpo de Dios aquí en la tierra, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Yo tengo la certeza que la iglesia es invisible, la verdadera iglesia es invisible. Y algo que a muchos nos han dado una falsa concepción es decirnos que cuando vayas a la iglesia, cuando vayas al templo, estás en el templo, tienes que hacer así, no puedes hacer asado, no puedes hacer la otra. Y la gente crea un protocolo para llegar al templo, pero su vida fuera del templo es distinta. Pero la iglesia no es el templo. El templo es simplemente una estructura que nos une para que nosotros podamos congregarnos juntos, podamos aprender juntos, podamos tener un lugar de enseñanza, pero esto no es la iglesia somos nosotros. Y la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos tú y yo, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, yo cuando estoy en casa, ¿de quién soy templo? Cuando me estoy bañando, ¿de quién soy templo? Cuando estoy en el trabajo, ¿de quién soy templo? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el show de que tiene que ser cuando vaya para la iglesia? Gente que se viste de cierta manera solamente porque voy para la iglesia me he visto así, pero para la calle me he visto asado. Pero es que cuando estás en la calle también tú eres templo del Espíritu Santo. Sí hay una ética, ¿verdad? Que nosotros llevamos. Un ejemplo, cuando yo voy a predicar, yo me pongo una camisa, me pongo una corbata, me pongo una chaqueta y no ando todo el día con camisa, corbata y chaqueta porque cuando voy a predicar hay un proceso de ética, de la misma manera que un juez cuando se para a juzgar se pone una bata encima. Por una ética, no es que sea algo. Pero todo lo demás que está en la escritura me aplica a mí en todos lados. Y en todos lados yo soy templo del Espíritu Santo. Y la iglesia la iglesia en plural es constituida por un grupo de personas que miran la escritura de una manera en común, y la iglesia de Cristo es la que se guarda, la que se santifica. Yo digo que para mí un versículo clave para esto está en Santiago, capítulo 1, el último versículo de Santiago, capítulo 1. Para mí es clave. Lo voy a buscar ahora aquí para leerlo. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante del Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es lo puro, lo que se le requiere a la iglesia, que nos guardemos sin mancha del mundo. No importa en donde yo esté, no importa en donde yo me meta, no importa donde yo llegue. Si yo voy a un lugar, por ejemplo, si alguien es un científico y lo mandan a la Antártica a un trabajo, y en este lugar él tiene que quedarse en una casa solo, en medio de la nada, por 6 meses, en ese lugar hay una iglesia. Porque si este científico sirve a Dios y cree en su palabra y está cumpliendo lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 27, ahí hay una iglesia. Ahí hay una iglesia. Ahí hay un pueblo. Es uno. Pero ahí hay un pueblo. Él es uno porque no hay más nadie. Y eso es la iglesia. Amén. Entonces, antes de venir acá yo hice una pregunta a algunos jóvenes, ¿verdad? Para que me dieran. Y una pregunta de ella es, ¿el mormonismo cae en el cristianismo? No cae en el cristianismo porque
no importa, no sé cómo lo define, no sé cómo lo define en ciertas escalas. Quizás hay una escala que lo defina como que sea una vertiente de... Ahí no sabría decirte, pero mi opinión es que no. Porque ellos no se basan en la escritura, no se basan en la palabra. Ellos tienen una revelación distinta, bien distinta a lo que es la escritura y a lo que es la persona de Cristo, ya inclusive a lo que es Dios. Ellos tienen a simple vista, ellos tienen creencias que alguien puede decir, se parece, pero cuando alguien entra y profundiza ahí dentro, ellos tienen unas enseñanzas bien radicales en contra. Y por eso es que estas religiones son tan peligrosas, porque ellos no enseñan todo de frente. Por ejemplo, nosotros enseñamos el mensaje mío, nuestra enseñanza, nuestra doctrina es visible ante todo, pero la enseñanza de esta gente no es visible ante todo. Según tú entras ahí dentro, por ejemplo, una de las creencias que ellos tienen es que Dios era un hombre y que a través de su perfección alguien se puede hacer Dios. Según se perfecciona, alguien puede ser Dios. Y un montón de enseñanzas más, ¿verdad? Y vuelvo y digo, quizás alguien que esté viendo y sea mormón diga, no es así. Yo sé, quizás no lo estoy explicando con lujo de detalle de cómo es, pero por encima, esa es lo que se extrae de esa creencia. Así que no hace parte del cristianismo. Aquí tengo otra experiencia o encuentro que hayas tenido con Dios. Ya ese no. Wow, si voy a hablar de otra, han sido varias, porque nuestra vida es de constantes encuentros, pero yo creo que otra que marcó mi vida fue cuando yo llegué al ministerio. Yo llegué al ministerio Restauración. El pastor Humberto, la primera vez que yo escuché al pastor Humberto predicar fue en el 2006, en una bienal de la iglesia de Pentecostal. Y yo recuerdo que él predicó esa noche. Y él se estaba quedando en el mismo hotel que nosotros nos estábamos quedando. Y yo estaba con mi hermano y estaba con otros jóvenes, y el pastor Humberto pasó y estaba buscando unas pastillas, una farmacia para hermana Ana. Y él nos preguntó, hay una farmacia, estoy buscando unas pastillas, ¿habrá algo? Y nosotros le dijimos, sí, va por allá, allí consigue una pastilla. Y en el 2010 fue la primera vez que él predicó en la iglesia donde mi papá era pastor. Y yo había querido siempre que él volviera a predicar, y no se había dado. Y en el 2016 yo me encontré con él, con el pastor Remy en Chicago. Y mientras yo estaba ya en Chicago, Dios ministró mi vida de una manera poderosa. Dios habló a mí. Y ahí fue que yo tomé la decisión de trabajar con el Ministerio de Restauración. Y yo considero eso, que eso fue un encuentro con Dios que marcó mi vida. Y la otra es, ¿has enfrentado situaciones en las que tu creencia religiosa chocaron con el entorno laboral? Sí. ¿Y cómo lo manejaste? Sí. Algo que se nos hace difícil muchas veces a nosotros, los jóvenes, es crear una argumental por la fe. Judas, esto fue un versículo que a mí me habló mucho a mi vida, en Judas capítulo 1, el versículo número 3, Judas 1, 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, nosotros tenemos que, ¿verdad?, saber argumentar nuestra fe. Y yo recuerdo que una vez, yo era joven, yo estaba en la universidad todavía, y vino un ateo a hablarme, y él trajo unos argumentos que yo no sabía
cómo responderle. No podía responderle. Y lo único que decía, pero ¿cómo te explicas los milagros? ¿Cómo te explicas esto? Y él lo único que me decía, no, la ciencia no puede explicarlos ahora, pero él me decía a mí, hace 500 años, 600 años no podíamos explicar la gravedad. Y él comienza a decirme todo lo que la ciencia no podía explicar, pero a pasar de los años lo he explicado. No fue hasta no sé si fue los 50, que se descubrió o se pudo explicar mejor el ADN, pero antes de eso no se podía explicar. Y te me trae estos argumentos, pero no se pudo explicar. Pues en algún momento dado la ciencia puede explicar esto. Y él me traía argumentos que yo no sabía cómo responderle. Hoy yo quisiera volver a encontrarme, ya somos mayores, no me lo he vuelto a encontrar, quisiera volver a encontrarme y poder hablar, porque ahora aprendí, tengo el conocimiento, pero muchas veces cuando nosotros estamos en esa edad, nosotros no leemos, no buscamos. Yo le pregunto a un joven, ¿cuántos versículos de la Biblia usted sabe? Jehová mi pastor, ya nada me faltará. Jesús lloró. Saben, 2 o 3 así. Y no es que no está mal, ¿verdad? No lo estoy haciendo de una manera de burla, sino lo estoy haciendo de una manera de que hay alguien que no tiene el conocimiento del cristianismo, puede que tenga una religión, puede que sea un islámico, puede que sea mormón, puede que sea un testigo, puede que sea de una religión de estas que son que lamentablemente están errados. ¿Cómo tú vas a argumentar con ellos? ¿Cómo tú vas a presentarles? ¿Cómo tú vas a contestar las preguntas que ellos puede que tengan? Y puede ser esa conversación que salve su vida. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿estamos listos? O al menos tenemos la convicción y la guianza con Dios, porque Jesús dice que cuando los presenten frente a los tribunales no os preocupéis por lo que tengan que decir, porque el Espíritu Santo, Él va a darnos lo que vamos a hablar, pero ¿cómo yo voy a llegar a eso sin una vida de oración? ¿Verdad? En ese tiempo yo estaba tibio, yo no oraba, no ayunaba, lo que se supone que estuviera haciendo. ¿Cómo yo iba a argumentar con Él? No iba a poder. Y creo que eso me chocó, porque aún después, yo digo que ninguna palabra toma atrás vacía. Ni las que hablamos en la palabra, y muchas veces, lamentablemente, ni las que el mundo, o a las que a veces el mismo diablo pone en la mente, no toman atrás vacía. Muchas de esas preguntas se quedaron en mí. Y yo me quedaba muchas veces pensando. Y sí, permanecí en la iglesia, no fue que me convirtió en un ateo, ¿no? Pero muchas de las preguntas yo me quedaba diciendo, pero ¿cómo yo respondo a esto? ¿Cómo yo respondo a las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento? ¿Cómo yo respondo a la creación? ¿Cómo yo respondo a la ley? ¿Cómo yo respondo al trato de Dios con el pueblo de Israel? ¿Cómo yo respondo a estas cosas? ¿Cómo yo respondo al Nuevo Testamento? Y creo que lo que en un tiempo se tornó, que algo que el enemigo intentó usar para mal, se convirtió para bien. Porque ahí yo dije, espérate, tengo que prepararme, tengo que leer, tengo que buscar, tengo que estar listo para poder argumentar y defender mi fe como Pablo hacía. Pablo defendía su fe ante los griegos, Pablo defendía su fe ante los judíos. ¿Y cuánta gente se convirtió cuando Pablo se enredaba en estas discusiones con ellos, argumentando ardientemente por su fe? Eso me ayudó. Yo le pregunto, ¿verdad?, a los muchos jóvenes que nos están viendo a través de este podcast, ¿estás tú listo para discutir ardientemente por tu fe? O al primer argumento te vas a tener que quedar callado, porque no sabes, como me pasó a mí, yo tuve que quedar callado. Me tuve que, aquí en Puerto Rico dicen, tuve que meter el rabo dentro de las patas, ¿no? Es la verdad, tuve que hacer eso y quedarme callado porque no sabía qué decirle. En ese momento, él me dejó, que quizás hasta el sol de hoy, porque yo no he vuelto a hablar con él, quizás hasta el sol de hoy él piensa, yo agarré un cristianito, un hijo de pastor allá, y no sabía qué decir. Quizás hasta el sol de hoy lo dice.
Pero yo oro, Señor, hago un encuentro un día de esto. Mira, ¿te acuerdas de aquella conversación que tuvimos? Vamos a tenerla de nuevo. Pero bien, y para culminar ya, un consejo para los jóvenes. Eh, todos tenemos batalla. Todos tenemos lucha. Yo pasé por lucha. Yo pasé por pruebas. Todo. El mundo no seduce a todo. Lamentablemente nosotros estamos rodeados por los ídolos que el mundo se hace, en los deportes, en la fama. Somos bombardeados en las redes sociales por autos de lujo, por esto, por casas grandes. Esto no nos atrae. Y yo te digo, a Dios tú puedes serle sincero. Tú puedes decirle al Señor, Señor, ¿qué es esto que está pasando conmigo? ¿Por qué me atrae esto? ¿Por qué me atrae lo otro? Porque yo a veces gente habla y dice de el amor que ellos tienen por el evangelio, el amor que ellos tienen por la obra, porque yo no siento eso, porque yo no siento el deseo de orar, porque yo no siento el deseo de acercarme a ti. ¿Qué está pasando? Y cuando el Espíritu Santo nos da una revelación de lo terrible que es el pecado, ahí es que nosotros comenzamos a entender, espérate, aquí hay algo más. Cuando el Espíritu Santo nos abre los ojos para que nosotros veamos la realidad que verdaderamente se vive en muchas de estas personas, en mucha de esta gente, ahí es que nosotros comenzamos a entender. Y tú puedes decirle sincero a Dios para que Dios te abra los ojos. Y entiende que las luchas que tú estás teniendo, yo también las tuve. Yo sé que esta generación la tiene peor, porque cuando yo era, ¿verdad? Más joven, no había lo que había hoy, no había llegado, las redes sociales no estaban al nivel que están hoy. El acceso no está al nivel que está hoy. Hoy es terrible, ¿verdad? Hoy es peor. Yo sé que esta generación tiene una batalla más fuerte, pero si tú le eres sincero a Dios, si tú le abres tu corazón a Dios y tú comienzas a decirle a Dios que conteste cada una de tus preguntas, Dios lo va a hacer. Y a mí nunca se me olvida. Yo no sé si está en YouTube, no sé. No sé si en el 2018 el pastor Remy predicó un mensaje. El pastor Remy es el director eclesiástico de nuestro ministerio y a su vez el supervisor nuestro en los Estados Unidos y también aquí en Puerto Rico. El pastor Remy predicó un mensaje y el mensaje era una revelación pequeña con un impacto grande. Nunca se me olvida ese mensaje, nunca se me olvida esa palabra. Y eso es lo que tú necesitas, algo pequeño. Una voz pequeña que habla a tu corazón, como me pasó a mí. Apártate de los juegos electrónicos de la televisión. Esa voz, esas pocas palabras crearon una mudanza terrible, un impacto tremendo en mi vida. Busca esa revelación chiquita. No va a ser algo grande, puede que no te pase como Pablo, de camino a Damasco, puede que no te pase como Jacob, de camino a Jacob en Betel, de camino a donde la va. Gloria a Dios, si aquí le dieron una revelación así. Amén. A mí nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. Pero sí una revelación pequeña ha hecho algo grande en mi vida. Así que busca esa revelación pequeña, esa voz suave, esas 2 o 3 palabras. Séle sincero a Dios en tus luchas, en tus pruebas. Dios no vino a buscar justos, sino vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Y también fue el yo ver el pecado que me llevó a acercarme a Dios. Que el Espíritu Santo te ayude a ver el pecado y toda esa revelación pequeña. Y tú vas a hacer un impacto grande en este mundo. Amén. Amén. Gracias, Felipe Alberto, por estar con nosotros. Fue realmente un placer estar contigo, escuchar la palabra de Dios contigo. Muchísimas gracias y oramos que Dios siga usando este canal y este sentir del Espíritu Santo para que muchos jóvenes reciban la palabra del Señor y que muchos sean alcanzados. Así que oramos por eso.
Así que sigue para adelante. Amén. En nombre de Jesús. Love is in the water, love is in the air. Show me where to look and tell me where love